Muy buenas tardes, querida comunidad. Rezamos juntos en este día celebrando a San Andrés, el apóstol, y vamos a leer un pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, donde nos cuenta su vocación. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Jesús había comenzado a anunciar la llegada del reino, y de la mano de esto hacía un llamado a la conversión. Es necesario, para que el reino de Dios pueda entrar, es necesario que todos cambien de actitud, cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Y para eso Jesús elige también a sus colaboradores, a los que después va a llamar apóstoles, para que lo sigan. Es interesante ya ver que es Jesús el que elige a sus discípulos, cosa que ningún maestro hacía. Siempre eran los discípulos los que elegían un maestro. No solo llama la atención esta particularidad por el hecho puntual de lo que nos cuenta este pasaje del Evangelio de hoy, sino también mirando con un poquito más de profundidad, podemos decir, también a nosotros Él nos eligió. Es verdad que nosotros hicimos una opción por vivir en la fe, por vivir las cosas del reino, por tratar de entender, profundizar y crecer en las realidades que nos presenta Jesús en el Evangelio, pero hay un primer llamado que es suyo, que es un llamado que hace al corazón. La tarea de estos es seguir a Jesús para reunir a otras personas que quieran, que se animen a cambiar, como decía, su manera de pensar, su manera de vivir. Es como la pesca, los envía a pescar hombres. Estos que son llamados, nos cuenta el Evangelio, que dejan todo para seguir a Jesús. Dejan su trabajo, dejan, en el caso de los hijos de Zebedeo, dejan a su padre, que es mucho decir, dejar a la familia, dejar las tradiciones, dejar los proyectos propios o ajenos que vienen dados a veces por la misma cultura o por el contexto social o familiar. En el caso de Andrés, a quien celebramos hoy, también hay una situación muy particular. Andrés, nos cuenta el Evangelio de Juan, era discípulo de Juan el Bautista. Ya tenía un modo de vivir su relación con Dios, su religión. En este sentido uno podría decir, Andrés es invitado a cambiar de religión, de alguna manera, a cambiar su modo de religarse con Dios y con los demás, porque el estilo de Jesús es bastante diferente al estilo de Juan el Bautista. Entonces Andrés renuncia también a eso, y además es especial para nosotros porque nos identificamos de algún modo con San Juan Bautista, con nuestro patrono, contamos con su intercesión, contamos con su invitación, que la recordamos una y otra vez, a reconocer al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, aquel del que Juan Bautista da testimonio, que vio al Espíritu Santo descender sobre él, y aquel que también anuncia el Bautista viene a bautizar no con agua, como lo hacía él, sino en el fuego y en el Espíritu Santo. Queremos reconocer esa invitación a convertirnos también nosotros en sus discípulos, casi como si el mismo Juan Bautista nos estuviera invitando a hacer esa opción y hacerla una y otra vez. Ya la hemos hecho, pero siempre se trata de ir convirtiéndonos, siempre se trata de ir cambiando modos de pensar o de obrar en función de que el reino de Dios pueda seguir entrando en nosotros, en nuestra sociedad, etc. Es una llamada linda que podemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer por intercesión de San Andrés, que es también quien, como nos cuenta Juan, termina convenciéndolo a Pedro de quedarse con Jesús. Hemos encontrado al Mesías. Entonces,
Andrés se convierte muy rápidamente en un testigo de lo que ha visto y oído. Nos hace también pensar en nuestra misión, llamados por Jesús para seguirlo, llamados por Jesús para invitar a otros, para pescar a otros que puedan estar viviendo distintas realidades, pero que pueden estar impidiendo de algún modo la entrada del reino en sus vidas. Estamos de algún modo comprometidos en esta tarea personalmente, familiarmente y como comunidad. Pidamos esta gracia a Dios por intercesión de San Andrés, por intercesión de San Juan Bautista, nuestro patrono, que también cada uno de nosotros y nuestra comunidad seamos quienes señalan a Jesús, quienes muestran a Jesús, para que otros se animen también a seguirlo y a dejar entrar el reino en sus vidas. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.